Buenas noches. Lo que no he podido aprenderle a Ciro Gómez Leiva, que tiene la virtud de saber mucho de encuestas, espero conocerlo hoy aquí con Luis Estrada, mi compañero aquí en Milenio y en Milenio Televisión, a quien ustedes han visto seguramente en noticiarios nocturnos, pero también en comentarios a propósito del comportamiento de pues tanto de los candidatos como el movimiento en las encuestas sobre las elecciones, Luis. También de eso. Muchas gracias, Carlos. Un honor estar aquí. No, hombre, gracias a ti. ¿De dónde te sale a ti esta especie de vicio por las encuestas? Es un vicio. Pues estudié ciencia política. No, ciencia política, porque la política es ciencia. Claro que es una ciencia. No, hombre, ves cada cosa en el Congreso, con los gobernadores, con los presidentes. ¿Qué de científico tiene este comportamiento? Es que un político no necesariamente es un politólogo. Esa es la diferencia. Un politólogo es alguien que estudia ciencia política. Y tú eres politólogo. Yo soy politólogo. Yo soy poblano. Mucho gusto. De nuevo, qué gusto tenerte aquí, Luis. Gracias. Luis, hasta donde alcanzo a ver, las preferencias electorales mantienen más o menos una misma línea en cada uno de los 4 candidatos, que es un claro primer lugar y después un segundo lugar, un tercer lugar y un lejano cuarto lugar. ¿Qué requieren hacer estos candidatos a la presidencia para modificar lo que yo veo como una constante? Pues se ven muy estables y sobre todo aquí lo interesante va a ser con unas campañas derivadas de esta nueva reforma electoral en la cual no puede haber campañas negativas, es decir, no puede haber anuncios como los que observamos en 2006 que pudieron llegar a cambiar de alguna forma las preferencias de la gente, de los votantes. No hay eso ahora. En realidad, pues todo se va a centrar en los debates. Me parece que los debates van a ser claves para definir si si alguno de los candidatos puede tropezar y entonces ver algún cambio, pero en realidad... Es decir, por declaraciones de estas que cotidianamente les conocemos o por esta lluvia, más bien tormenta de spots, no vamos a ver una gran modificación en las tendencias. Se ve, pero poco a poco. Es decir, tarda mucho tiempo en aterrizar esa información a la gente común que no necesariamente está interesada en la política, no ve las noticias como tú todos los días, no lee los periódicos. La política para toda esa gente no es su interés. Por eso las campañas son tan importantes, porque centran a la política en el debate y le dan algo de qué platicar al respecto a la gente. Hacen que la gente les preste atención. Porque, pues, y como dices, la lluvia de spots y en todos lados las entrevistas, pues no les queda un poco de otra. Pero solo así es como funcionan, no solo en México, en todas partes del mundo, ¿no? Pero en el debate ya se ve un espectáculo, una especie de ring verbal, Exacto. ¿no? Donde, por desgracia, por la cuestión de la ley, no puede haber una campaña agresiva. No puede haber campañas de contraste. Hay quienes dicen, hasta las llaman campañas negras. Yo creo que es algo demasiado exagerado. Pero estas campañas de contraste pues las tienen cualquier otro producto en el mercado para distinguirte y para que la gente pueda realmente entender qué es lo que está sucediendo y pueda ver las diferencias claras. En Estados Unidos son muy comunes, en México están prohibidas. Sí, y yo creo que además de estar prohibidas, esto entraña, pues creo que un ataque muy vil a la libertad de expresión. Puede llegar a ser un ataque a la libertad de expresión. Aquí yo creo que cualquiera de los candidatos puede decir, no se haga usted guaje, usted es un ratero por esto, ¿no? Siempre y cuando lo demuestre. Lo argumente. Claro. Lo argumente. Y está probado incluso que aquellos que han hecho campañas negativas sin sustento, les regresa y les afecta. Se les revierte. Sí, claro. Está probado eso también. Entonces, sé que las encuestas no son pronósticos. no son. Pero sí son, dicen, ya es muy común decir, es la fotografía del momento. ¿Cuál es la fotografía en este momento de los 4 candidatos? Mira, la encuesta de seguimiento diario que hace Milenio GAISA pone en primer lugar claramente a Enrique Peña Nieto, con un porcentaje en preferencias brutas y efectivas. Ahorita vamos a ver la diferencia de eso. Ahora, lo que decías ahorita de los claros primero, segundo y tercer lugar,
La diferencia está en que al ser un ejercicio estadístico, una encuesta, hay un margen de error que está plasmado en esta encuesta que es de más o menos 3%, es decir, hay un intervalo, no están necesariamente en un dato, están en una ¿3 hacia arriba o 3 hacia abajo? Una especie de margen que en realidad hoy lo que nos muestra la encuesta de Milenio GEAISA es que Andrés Manuel y Josefina están empatados en el segundo lugar ya. Y lo importante aquí es que no importa en las encuestas necesariamente ver el dato puntual, es decir, ese dato, sino ver las tendencias. ¿Cómo viene? Si viene así, si viene subiendo, si viene bajando, si está estable. Aquí la clave está en que Josefina se ha mantenido estable en prácticamente toda esta semana, de primera semana de campaña, y Andrés Manuel ha ido subiendo. Esa es la clave. Poco, pero subiendo. Ha ido subiendo poco a poco. Entonces, si esto sigue así, lo que vamos a ver es que eventualmente se van a cruzar las dos tendencias. Vamos a ver si Y es la cierto. señora puede quedar en tercer lugar, de verdad. Podría quedar en tercer lugar. Y mira, hay una campaña tan corta como esta nueva campaña derivada de la reforma electoral. Cuando tienes tan poco tiempo para hacer campaña, cada minuto, cada día que se pierde en noticias respecto de si estás haciendo ajustes en tu equipo, de si estás trayendo refuerzos, de si vas a hacer un cambio, etcétera, son minutos, horas, días que se pierden en dar a conocer tus propuestas a la gente, que eso es realmente lo que más le está costando, yo creo, al equipo de Josefina. Con lo que has conocido, tanto en el estudio como en la práctica, de esta cosa que le llama ciencia política, como con lo que estás viendo ahora, ¿de veras nadie para o nadie puede parar a Peña Nieto? Va a ser muy difícil porque la diferencia que tiene el primer lugar con los demás es demasiado grande. Obviamente está fuera de este margen de error que te comento respecto al que están empatados López Obrador y Josefina. Sin embargo, obviamente cualquier cosa puede pasar. Un ejemplo, hace 6 años Andrés Manuel estaba alrededor de 40 puntos porcentuales, eso es lo que él tenía, y en segundo lugar estaban empatados Felipe Calderón y Roberto Madrazo alrededor de 30 puntos porcentuales. Había 10 de diferencia y lo alcanzó. O sea, eventualmente Calderón se 10 separó. puntos son remontables. Todo es remontable. Pero aquí son 15. Primero, son 15. Y segundo, las reglas cambiaron. Las campañas negativas que vimos tan fuertes y que fueron, pues, para muchos analistas decisivas en el resultado hace 6 años, hoy ya no están. Y entonces, el escenario pudiera parecerse quizá más a lo que vimos en el Estado de México, en el que el seguimiento también de Milenio no mostró prácticamente ningún cambio. 45 días de campaña, ¿sabes? Qué barbaridad. Dime, Luis, también de acuerdo con un estudio de un área técnica en la Cámara de Diputados, pues resulta que los partidos políticos le cuestan más al erario, pero no se avanza en esto que le llamamos democracia. ¿A qué lo atribuyes tú? Bueno, claramente hay no hay satisfacción con la actividad de los políticos. La gente está harta de las actividades tradicionales de los políticos tradicionales. El contacto con la ciudadanía no es necesariamente fuerte en ese sentido. La reforma política que propuso el presidente y que algunos partidos retomaron, que a la mera no se concretó, ¿no? El proyecto original muestra realmente lo que se debiera hacer, candidaturas ciudadanas, etcétera. Otras que tienen a los partidos realmente en el centro de la política, como debiera ser, pero sin una conexión necesariamente directa con el electorado. Aquí simplemente parece ser que la ley electoral en funciones que aprobaron estos políticos y estos partidos, pues más bien instauró una partidocracia. Es decir, todo gira alrededor del interés de los partidos como agencias de colocaciones. Son agencias de colocación porque no hay reelección y eso también complica la relación del representado con su representante, porque no hay forma de castigar o premiar. Cuando tú eliges un diputado, el diputado no lo vuelves a ver hasta los siguientes 3 años. Sí. Si es que lo ves, pero lo ves para otro puesto, ¿no? Entonces eso también es una cuestión que me parece que se tiene que revisar y lo que dices de los costos es clave. Una fortuna. 70% del financiamiento en México para los partidos es público. Y entonces eso también crea cierta indignación a la gente. Sí, cómo no. Decir que su dinero de impuestos 80 está o siendo más miles de ocupado, millones de pesos a lo menso. Pero, bueno, Luis, yo te pido que por científico
que seas en materia de política, arriesgues aquí en el asalto a la razón, aquí sí, un pronóstico sobre a quién ves más, digamos, más ducho para capotear un debate entre los 4 candidatos. Híjole. ¿O a quién ves menos armado? Yo creo que la experiencia de Andrés Manuel, de ya haber estado en un debate presidencial, le puede ayudar. Aparte, pues ahorita es el que está subiendo en las encuestas y es el que no tiene nada que perder. O sea, por eso también pide varios debates. Obviamente, él siempre va a debatir o a pedir debatir aquel que va abajo y no va a querer debatir aquel que va arriba. Eso es una norma. Y de los otros 3, ¿quién es el menos armado para los debates o la menos armada si fuera ella? Pues no lo sé, yo creo que parece ser de los actos que llevan en campaña que todos son muy parecidos porque no se han enfrentado en una situación de estas. Precisamente Ni por eso Josefina. lo incitante del debate, claro, y lo que puede hacer que se modifiquen estas tendencias. Y veríamos, ¿no? También hay que ver el postdebate y otras cuestiones que se van a ir armando después de estos 2 eventos que van a ser cruciales en la campaña. Pues Luis Estrada, muchas gracias por esta conversación. Gracias. Sí aprendí. Hay que Gracias. fijarse no en el dato específico de cada encuesta, sino en la tendencia que marca en un determinado periodo. Así es. Así sea una semana. Así sea una semana. Pues cuando menos eso, ya me parece a mí novedoso. Y Luis, te voy a requerir 1 o 2 veces más, si no es que más, de aquí a las elecciones, porque quiero seguir aprendiendo de aquí mi compañero Luis Estrada. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y a ustedes, buenas noches.